Y aquí les saludo en este horizonte de noticias, como siempre, y con mucho entusiasmo en esta mañana de martes 13 de abril del año 2021. Les saludo con mucho cariño a todos nuestros queridos amigos de Horizonte. En primer lugar, decirles que John Kerry, que es el delegado especial para el medio ambiente encargado de llevar adelante las políticas para prevenir y combatir el cambio climático de parte de los Estados Unidos, está invitando a la jefe de gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, para que participe en un diálogo virtual sobre el cambio climático. Esto será el próximo 22 de abril, junto con otros líderes mundiales. Claudia Sheinbaum dice sentirse muy honrada, muy agradecida por la consideración y promete que será muy cauta para evitar cualquier tipo de tema de carácter electoral, que esto no lo va a poner sobre la mesa. Y me llama mucho la atención porque hace 3 semanas y media se presentó en la capital de la República Mexicana una contaminación inusitada. Nunca antes se había dado un índice tan alto de puntos de partículas suspendidas en el aire como las que se dieron hace 3 semanas. Esto habla de la tendencia, con todas las medidas que se han tomado en la capital del país, para ver que la contaminación está aumentando en la Ciudad de México, y tendríamos que revisar desde ahí, partiendo de la base de siendo México una de las ciudades más grandes en población y con una problemática muy particular por estar rodeada de montañas en una zona tan alta, 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar. Son condiciones muy particulares que tendrán que ser vistas con la profundidad que Claudia Sheinbaum va a tener que abordar en esta reunión invitada por John Kerry, el que otrora fuera secretario de Estado norteamericano. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados pidió fortalecer la capacidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ante el incremento de peticiones de asilo. Josep Herreros, que es el oficial de protección de la ACNUR en México, recuerda que el aumento en el número de solicitudes ha ido así, constante, durante hace varios años, pero se frenó en el 2020 a causa del COVID. Y destaca que la ACNUR, o sea, esta Comisión para los Refugiados, aumentó 35% su apoyo a México. En el primer trimestre del 2021, la ACNUR, a través de la Comar, recibió 31% más de solicitudes de refugio en el mismo periodo del 2020 y 76% más que el primer trimestre del 2019. O sea, hay una tendencia. Ahora, después de que ya pasamos, digamos, la parte mediáticamente más fuerte del COVID, para pensar que otra vez el número de solicitudes por asilo están aumentando en el mundo. Esto quiere decir que las migraciones van a empezar a ser la constante, de África hacia Europa, de América Central y México hacia los Estados Unidos, principalmente, que son de las que más nos impactan. Mark Novich, que es el fiscal general de Arizona, demandó al Departamento de Seguridad Nacional a nivel federal por frenar la construcción del muro fronterizo y terminar con el programa Permanecer en México, Stay in Mexico. Solicitó a la Corte Federal que anule estas decisiones bajo el argumento de que violan a la Ley Nacional de Política Ambiental, y explica que las disposiciones del gobierno de Biden aumentan el flujo migratorio y la población se ve vulnerable, la población, digamos, en los Estados Unidos, vulnerable a esta migración, porque la seguridad en algunas de las ciudades fronterizas norteamericanas empieza a ponerse en entredicho. Como le informamos en su oportunidad aquí en este medio, México pactó con Estados Unidos reforzar la seguridad en, por ejemplo, la frontera entre México y Guatemala. La idea es que, según la portavoz del departamento de la Casa Blanca norteamericana, Jen Psaki, asegura que México ya se comprometió a desplegar y mantener desplegados 10,000 tropas, 10,000 soldados en la frontera sur de México, para contener con ello
el flujo de migrantes hacia México y después hacia los Estados Unidos. Esto solamente es el, digamos, compromiso en el sur. Valdría la pena que tuviéramos el panorama completo, que según la última cifra con la que contamos aquí en la redacción, había 28,000 efectivos en la frontera norte, dando un total de prácticamente 40,000, 38,000 entre las dos fronteras. Todo esto con el fin de contener el flujo migratorio centroamericano. Llama la atención que del lado mexicano sí entiendo el movimiento. Lo que me gustaría ver es más que nada una tecnificación de las fronteras que le permitieran también a México el poder controlar por arriba con elementos tecnológicos la frontera, por ejemplo, en el sur, que es una frontera, digamos, nosotros vemos la frontera en el norte, en el sur de los Estados Unidos, norte de México, y se ve que hay garitas, instalaciones, tecnología, drones del lado norteamericano, muro, de todo, y en la frontera sur inflas una cámara de una llanta, te pasas de el lado guatemalteco al lado mexicano, pasas el Suchiate y se acabó, no te ven ni los lobos. Y esta, digamos, este estado tan complejo, tan primitivo que se vive en la frontera sur, de alguna manera creo que en lugar de estar desplegando 10,000 elementos, que por más que sean 10,000 elementos no puede estar cubriendo completamente la frontera sur, pues mejor tendríamos que tener algunas formas tecnológicas que nos permitieran hacer un surveillance, una supervisión que fuera mucho más eficaz. El equipo de Biden analiza la potencial nominación de Ken Salazar, ex senador por Colorado, como nuevo embajador de los Estados Unidos en México, según dice algunas fuentes de la Casa Blanca. De concretarse la designación de Salazar, ex secretario del Interior durante la era de Barack Obama, significaría la primera nominación de un hispano como embajador en México desde Tony Garza, quien fuera nominado en el 2002. Ben Salazar tiene 66 años, es un político demócrata, nacido en el sur de Colorado, justo en la frontera con Nuevo México, en donde su familia ha estado establecida por siglos, aún antes de que este territorio estuviera bajo la soberanía de los Estados Unidos. Ben Salazar pudiera, insisto y lo remarco, ser el próximo representante del gobierno norteamericano en la capital de México. Joe Biden anunció también a sus elegidos para ocupar 6 puestos en el Departamento de Seguridad Nacional. Figura, por ejemplo, un jefe policial y una activista que, de ser confirmados por el Senado, se pondrían al frente de las agencias migratorias clave, y para dirigir la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza, Biden seleccionó al jefe de la policía de Tucson, Chris Magnus, crítico de las medidas migratorias del gobierno de Donald Trump. De ser ratificado en este puesto, Magnus se convertiría en el comisionado de la agencia encargada de la vigilancia de las fronteras en el país. Tendría que afrontar el reto de manejar los números récord de migrantes indocumentados, entre los que hay muchos menores de edad no acompañados, que ese es el problema más grande que se ha dado en los últimos tiempos, en una modalidad en la que llegan niños desamparados, sin sus padres, sin su supervisión de ningún adulto, sin nada. Llegan así a los Estados Unidos. Otra de las figuras destacadas es la activista Ur Mendoza, de padre iraquí y de madre mexicana, que Biden quiere que dirija el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, la agencia que gestiona el sistema migratorio y los procesos de naturalización, según ya se da por un comunicado de la Casa Blanca. Alejandro Mayorkas, el secretario del Seguridad Nacional, del Homeland Department, subraya la profunda experiencia de estos profesionales en los ámbitos para los que se les asigna una función, y dice que juntos ayudarán a la misión del Departamento de Seguridad Nacional de garantizar la igualdad y la seguridad del pueblo de los Estados Unidos.
Ya que estoy hablando de seguridad, pues tendríamos que hablar de lo contrario, de la inseguridad que se sigue viviendo en la Unión Americana con la cadena, esta extralógica de imitación de tiroteos. Una persona muerta, un oficial herido, es el primer saldo, es preliminar, del tiroteo que se da en Austin East Magnet High School en Knoxville, Tennessee, y esto acaba de ser hace unas cuantas horas, y sigue la cadena de tiroteos, y sigue de parte de la Casa Blanca esta presión para revisar la segunda enmienda que pues necesitaría de entrada un poco más de información requerida para que la venta de armas sea posible en los Estados Unidos, aunque el mal de alguna suerte ya está hecho. Estados Unidos tiene armas por todas partes porque esa ha sido parte de su historia. Y pues se suma a la larga cadena de tiroteos que se dan en la Unión Americana. Las personas que confían en la televisión y en las redes sociales como la de Facebook sobre el tema de la pandemia son las menos informadas, de acuerdo con un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos que encuestó a 5.948 adultos residentes en una entidad en Pensilvania para evaluar el conocimiento que tenían sobre el coronavirus en las primeras etapas de la contingencia sanitaria. Dicho sea así como un asunto irónico, ¿no? Quienes pudieran pensarse que son de los grupos sociales más informados, ahora resulta que son los menos informados sobre el proceso que se sigue en la pandemia o por la pandemia. En la apertura de un foro sobre financiamiento al desarrollo, Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, pide a los gobiernos en todo el mundo que establezcan un impuesto para que los ricos que se beneficiaron económicamente durante la pandemia aporten dinero con el fin de reducir las desigualdades entre unos países y otros, entre una realidad de unas familias con respecto de otras, pues que ha habido ganancias tremendas, o sea, extraordinarias de grupos que, bueno, Elon Musk en este año lleva más de $100,000 millones ganados y estamos en el mes de abril, o sea, ha sido tremendo. Y entonces Guterres justificó que el nuevo contrato social, debe de hacerse un nuevo contrato social en el mundo, debe de basarse en el desarrollo sostenible e incluyente de todos los seres humanos. Hay que recordar que la semana pasada Janet Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericana, planteaba también el que hubiera una tasa impositiva corporativa mínima en las principales economías del mundo, un esfuerzo destinado a ayudar a pagar los planes de estímulo del presidente Biden y al mismo tiempo evitar una especie de carrera hacia el fondo por los países que compiten por atraer corporaciones con impuestos más bajos. Janet Yellen antes, bueno, la semana pasada, Antonio Guterres ahora se está empezando a sugerir el que haya una aportación de los menos, que son los hiperricos del mundo, para que se financie una parte, por lo menos, de la enorme calamidad que está viviendo el planeta con este proceso pandémico que nos tiene azotados. La confusión y la complacencia al abordar el COVID implican que la pandemia está lejos de terminar, pero se puede controlar con medidas de salud pública comprobadas. Esto lo reprende otra vez Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud. Dice que pese a que hasta ahora unas 780 millones de vacunas fueron administradas a nivel global, no debe de descuidarse el uso de la mascarilla, la sana distancia para revertir las trayectorias virales con el virus del COVID y sus derivados, sus mutaciones. Dice, el COVID es una pandemia que está lejos de que haya terminado. Tedros Adhanom Ghebreyesus se pronunció a favor de la reapertura económica, pero con sus debidas precauciones por la saturación
en hospitales y el incremento de muertes en el mundo. Y bueno, la máxima autoridad sanitaria reprobó que los jóvenes crean que son inmunes. No son inmunes. Algunas personas piensan que por su relativa juventud pudieran estar libres de que les afecte esta pandemia. Y no puede haber nada más lejano a ello que lo que aquí los jóvenes pudieran estar pensando. En el ámbito mexicano, en el ámbito nacional, estoy viendo algunas cosas muy tensas. Hay un desánimo en el país por esta bravata, esta bravuconada que constante está proponiendo el partido en el poder, que es Morena, que entre lo que dice Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, que si no hacen las cosas como ellos las quieren, pues ellos quieren imponer candidatos que no han cumplido con la ley electoral y quieren hacerlo, quieren imponerlo. Lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral, denuncia Morena, es que quieren reventar a la democracia mexicana. Y lo que nos tendríamos que cuestionar es quién quiere reventar a quién, ya que que yo sepa, ¿no? Los partidos políticos no tienen por qué gritonear en torno a una ley electoral que ha sido diseñada en México, en teoría, para que no haya conflictos de carácter pre, durante y post-electoral. Que los resultados sean ciertos, que sean seguros, que no se cuestione a la autoridad electoral así como así, y sobre todo como resultado de que ha habido algunos candidatos de Morena que se han presentado sin cumplir con las reglas y con, incluso en algunos casos, demandas que pesan sobre estos candidatos de violación, maltrato, asuntos que, por cierto, los grupos sociales conscientes en México, entre ellos los grupos feministas, en caso de que, por ejemplo, una gente como Félix Salgado Macedonio sea admitido como candidato por una interpelación del Tribunal Federal Electoral, pues se va a armar un relajo espantoso en México antes de las elecciones. Estamos viendo que se está fomentando un ambiente de crispación, de encono, de confrontación, de provocación y la democracia en medio. Y aparentemente no hay nada que lo concilie. Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación, hace llamados para que haya cordura, pero con unos mensajes tan tibios que realmente pues, nadie atiende. Por otra parte, el presidente de la República sigue haciendo sentir que hay un agravio para su partido político y para su persona, y que hay muchos obstáculos que se presentan para que la cuarta transformación, esta que él propone, pueda llegar hasta sus primeras consecuencias. Y habla de grupos conservadores, y esos grupos conservadores ahora, según el presidente de la República, según el presidente de Morena, según algunos de los principales actores de ese partido político en el poder, están todos los grupos conservadores en contra de su cuarta transformación. Y dice el presidente López Obrador, si creen que ganando la mayoría en la Cámara de Diputados me van a quitar el presupuesto, quiero decirles que tengo, y les recuerdo, la capacidad del veto. Y voy a vetar, fíjate, ya está anticipando que no va a ganar una mayoría en la Cámara de Diputados. Y que esto alteraría lo que hasta este momento ha venido haciendo, que es exactamente lo que se le viene en gana. Y si López Obrador dice, ahora se cura en salud, dice, antes de que se froten las manos para decir que ya me ganaron, no, quiero decirles que yo todavía puedo interpelar cualquier cosa que ustedes me pongan enfrente a través de la capacidad del veto presidencial. Con ello, pues las condiciones son muy complejas. Yo sigo viendo que hay, el día de hoy, en algún momento del día, el Instituto Nacional Electoral va a tener que ser
intransigente con lo que le ordenó el Tribunal Electoral que revisara los casos de, por ejemplo, Félix Salgado Macedonio o Raúl Morón, candidatos uno al gobierno de Guerrero, el otro al gobierno de Michoacán. Y si el Instituto Nacional Electoral dice no les doy la candidatura porque han faltado a la ley, se va a armar la de Dios es Cristo. Ahora, si es al revés, si sí se las da, se va a armar lo mismo, porque por un lado o reaccionan los de Morena si van en contra en el INE sobre lo que ellos están solicitando, o bien reaccionan en contra de Morena los que ante un INE obsecuente con Morena pudieran darle la candidatura a estas personas, y entonces pues el resto de la población mexicana estaría reaccionando en contra. Y esto es algo tremendamente peligroso, porque querámoslo o no, ya se ha formado un polvorín. Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado mexicano, censuró la pretensión de Salgado Macedonio de llevar sus protestas hasta las... Fíjense, dijo Félix Salgado, ¿qué? ¿Les gustaría conocer la casa en donde vive Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral? Como una forma de decir, vamos a atentar en contra de las casas de los consejeros electorales para alterar su paz y seguramente también para poner en riesgo su seguridad, porque esta es una amenaza directa. Vamos a sus casas. Y dice Félix Salgado, nosotros somos muy católicos y queremos que estos señores se vayan al cielo. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues lo que está diciendo es que quiere que se mueran, porque no ve otra forma de llegar al cielo antes. Muy, muy crispado el ambiente, muy difícil, y desafortunadamente está sucediendo lo que pensábamos previo a las elecciones intermedias sucedería. Morena y López Obrador son políticos que cuando ganan, bueno, quieren todo, y cuando pierden, arrebatan. Esto es todo en este horizonte de información. Hay muchas cosas que les queremos compartir y les invitamos a que estén con nosotros en todos estos cortes informativos. También para decirles que les invito a que en unos minutos más estén conmigo en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestras plataformas y nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 105 ciudades en México, en televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Soy Pedro Ferriz de Con y les invito en unos minutos más.